La historia de Salvador Allende es fascinante. Es la crónica de un experimento político increíblemente audaz, un intento de construir el socialismo, pero no con balas, sino a través de las urnas. Sin embargo, este sueño terminó en una tragedia que dejó una marca imborrable en Chile y, la verdad, en todo el mundo. Y esa es la gran pregunta que vamos a explorar aquí. Para entender cómo se llegó a ese punto, tenemos que retroceder un poco y ver quién era el hombre que estaba en el centro de toda esta tormenta histórica. Bueno, empecemos por el principio, porque, contrario a lo que se podría pensar de un revolucionario radical, el camino de Salvador Allende hacia el poder no empezó en la política, sino en la medicina. Y es esa formación como médico la que realmente moldeó su profundo compromiso con las causas sociales. Su carrera política fue una inmersión total en las instituciones democráticas de Chile. O sea, no fue un improvisado, para nada. Estamos hablando de un cofundador de un partido político importantísimo, un senador con una trayectoria larguísima e incluso llegó a ser presidente del Senado. Su llegada a la presidencia no fue un accidente, fue la culminación de décadas de servicio público, siempre dentro del sistema. La elección de 1970 nos revela algo crucial. Chile era un país profundamente dividido. Allende ganó, sí, pero con solo un 36,2% de los votos. Fue una victoria por un margen increíblemente estrecho, lo que significaba que no tenía un mandato popular contundente para gobernar. Y claro, esa falta de una mayoría absoluta creó un obstáculo constitucional enorme. Según la ley chilena de la época, si nadie obtenía más del 50% de los votos, la decisión final recaía en el Congreso Nacional. Esto desató una tensión política tremenda. Entonces, para poder asegurar la presidencia, a Allende le tocó negociar. El resultado fue el famoso Estatuto de Garantías, un compromiso firmado en el que prometía que su gobierno socialista iba a respetar las instituciones democráticas de Chile. Era, en esencia, un pacto diseñado para calmar los miedos y permitirle gobernar. Y ya con la presidencia asegurada, Allende se embarcó en uno de los proyectos políticos más ambiciosos y observados del siglo XX. Se le conoció como la Vía Chilena al Socialismo. Y la idea era la verdad verdaderamente revolucionaria. Construir el socialismo no con balas, sino con votos. Transformar la economía y la sociedad usando las herramientas de la democracia, sin necesidad de una guerra civil. Era un experimento sin precedentes a nivel mundial. Y las reformas, bueno, fueron drásticas y de un alcance enorme. En lo económico se nacionalizó el cobre, que era la columna vertebral del país, y el Estado tomó control de la gran mayoría de la industria. Y en lo social se profundizó la reforma agraria y se lanzaron programas súper emblemáticos, como el famoso plan de medio litro de leche diario para cada niño. Pero claro, un programa de transformación tan radical no tardó en toparse con una resistencia masiva, tanto dentro como fuera de Chile. El gobierno de Allende se encontró muy rápido bajo un asedio constante. La economía, por su parte, empezó a mostrar unas señales de tensión muy serias. Ya en 1971, el primer año completo de su gobierno, la inflación era alta, alcanzando un 22,1%. Pero solo un año después, la situación se salió de control. La inflación se disparó a un alarmante 260,5%, causando estragos en la vida cotidiana y generando una escasez generalizada. Y para 1973, el año del golpe, la economía estaba, pues, en caída libre. La hiperinflación llegó a una cifra catastrófica del 605,1%, paralizando el país por completo. Ahora, este colapso económico no pasó así nomás, en el vacío. No, fue como una tormenta perfecta. Internamente, Allende enfrentó huelgas masivas, sabotaje y hasta divisiones en su propia coalición. Y por fuera, la Guerra Fría se instaló en Chile. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética intervinieron, convirtiendo al país en un campo de batalla de su propio conflicto. Chile era un peón en un juego geopolítico mucho más grande. Con el país polarizado hasta el extremo y la economía en ruinas, el escenario estaba listo para la confrontación final. A ver, así es como se desarrollaron los eventos que llevaron al fin de la democracia chilena. Los meses previos al golpe, de verdad, estuvieron llenos de señales de advertencia. En junio de 1973, un intento de golpe fallido, conocido como el tanquetazo, fue una clara señal. En agosto, la oposición en el Congreso declaró que el gobierno había violado la Constitución. Y luego, en lo que resultaría ser un error de cálculo fatal, Allende nombró a un general que él creía leal, Augusto Pinochet, como jefe del ejército. Menos de 3 semanas después, ese mismo general lo traicionaría.
El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas se movilizaron. La acción fue increíblemente rápida y brutal. Aviones de combate bombardearon el Palacio Presidencial, La Moneda, en el corazón de Santiago, mientras las tropas tomaban el control de los medios de comunicación para silenciar cualquier voz de resistencia. Atrapado ahí, dentro del palacio en llamas, Allende le habló al país una última vez a través de la radio. Sus palabras, transmitidas mientras las bombas caían, se han convertido en todo un símbolo de desafío y esperanza. Se negó a rendirse y afirmó su fe en el futuro de Chile. A ver, durante décadas hubo un gran debate sobre sus últimos momentos, pero en 2011 un equipo forense internacional exhumó sus restos y confirmó de manera concluyente la causa de la muerte. Allende se quitó la vida en La Moneda, negándose a ser capturado por los golpistas. La muerte de Allende, pues, marcó el fin de una era y el comienzo de una dictadura larguísima de 17 años. Pero su historia no terminó ese día. Su legado ha seguido evolucionando y resonando a través de las décadas. Para muchísima gente en todo el mundo, Salvador Allende se transformó en un símbolo muy poderoso. Pasó a representar la posibilidad de un cambio radical a través de la democracia, y se convirtió en un mártir para todos aquellos que luchan contra los regímenes autoritarios. Esas últimas palabras de su discurso final se convirtieron en un verdadero grito de guerra para la oposición durante los años oscuros de la dictadura de Pinochet. Encapsulan la esencia de su proyecto político, una fe inquebrantable en el pueblo y los trabajadores de su país. Y así llegamos al final, con un legado que sigue siendo complejo y muy debatido. ¿Fue un mártir de la democracia derrocado por fuerzas internas y externas que simplemente no tolerarían su visión? ¿O fue su gobierno más bien una historia con moraleja sobre una extralimitación ideológica que polarizó a una nación hasta el punto de quiebre? La respuesta quizás está en algún punto intermedio, y es una pregunta que sigue resonando y mucho en la política actual.